Muy buenas, profe Ricardo. Este es mi video de acompañamiento en el que voy a hablar sobre los planes que hubieron en México. Voy a hablar sobre 9 planes y por cada plan voy a hablar sobre lo que sucedió en ese plan, o sea, los acontecimientos, los personajes y en qué año fue. Vamos. El primer plan es el Plan de Iguala. Y este fue un documento político programado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala, Independencia Guerrero, el cual se declaraba la Nueva España como país soberano e independiente. Este tratado tuvo 4 principios. El primero sería establecer obviamente la independencia de México. El segundo es mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o algunos de los miembros de la corona española. El tercero es establecer la religión católica como la única. Y por último es establecer la unión de todas las clases sociales. Más tarde, estos 3 principios, que son religión, independencia y unión, se convertirían en las 3 garantías que promovió el ejército que sustentaría al gobierno, al que por la misma causa se le llamó Ejército Trigarante. El Plan de Iguala contiene una extensión de 17 artículos, conocidos como Tratados de Córdoba, en los cuales se estipulaba que el gobierno que adoptaría México como nación. Como segundo plan tenemos el Plan de Casamata, que ocurrió 2 años después que el Plan de Iguala, es decir, el 1 de febrero de 1823, por Antonio López de Santana, en un depósito de pólvora llamado Casamata, ubicado a las afueras de la ciudad de Veracruz, en el que posteriormente se unirían Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, y jefes del ejército imperial, incluso del propio ejército de Iturbide, como José Antonio de Echavarri, Luis Cortázar y Rebago y José María Lobato. Tenían la intención de reinstalar el Congreso y declarar nulo el imperio y el desconocimiento de Iturbide como emperador. Cambio así este documento la forma del Estado mexicano de monarquía-república y provocó la ascensión al poder de un triunvirato formado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, lo que convirtió a este último en el primer presidente, es decir, Guadalupe Victoria. Bueno, eso es un dato que obviamente se dice ahí, que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Los antecedentes, las conspiraciones tenían el propósito de derrocar el imperio de Iturbide a favor de una república, pero fueron descubiertas y disueltas. Entre sus miembros hasta 19 congresistas que fueron encarcelados. Iturbide decide entonces disolver el Congreso e instalar una Junta Nacional Instituyente, constituida por diputados de cada provincia. Hubo varios levantamientos, entre los que destacó el levantamiento de diciembre de 1822. El líder ideológico de este levantamiento, entre otros, era Miguel Santamaría, que más tarde atraería el movimiento el entonces resentido Antonio López de Santana. Entonces, el Tratado de Velasco. Este fue firmado obviamente en Velasco, Texas, el 14 de mayo de 1836, tras la batalla de San Jacinto, el 21 de abril de 1836, por el general mexicano Antonio López de Santana, presidente de la República de México, que había caído prisionero a los rebeldes tras la derrota, y el presidente tejano. En el tratado, que constaba de una parte secreta y otra pública, fueron 2. Santana, a cambio de su liberación y de la promesa de que las tropas mexicanas en retirada no serían atacadas, reconocía de facto la independencia de Texas y se comprometía a no proseguir la lucha contra el nuevo Estado. Además, en el artículo 3 se especificaba: las tropas mexicanas se evacuarán en territorio de Texas, pasando al otro lado del Río Grande del Norte, que para la nueva República de Texas, el límite entre su territorio y el de México en dicho Río Bravo, frente a la división intermexicana entre Texas y Tamaulipas, que estaba fijada en el todavía más al norte, en el río Nueces. Como siguiente tratado tenemos el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que en inglés sería el Treaty of Guadalupe Hidalgo, oficialmente llamado Tratado de Paz, de Amistad o de Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos
en los Estados Unidos de América. Fue firmado al final de la Guerra de México-Estados Unidos por los gobiernos de México y los Estados Unidos, obviamente, el 2 de febrero de 1848, y fue ratificado el 30 de mayo de 1848. El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y Colorado, y unas pequeñas partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México reclamaría todo reclamo sobre Texas, y la frontera internacional se establecería en el río Bravo. Como comprensión, los Estados Unidos pagarían $15 millones por daños al territorio mexicano durante esta guerra. Como siguiente número tenemos el Plan de Tacubaya. Fue un pronunciamiento conservador por Manuel Siliceo, José María Ravilla y Mariano Navarro, el gobernador del Distrito Federal Juan José Vaz y el general conservador mexicano Félix María Zuluaga. El 17 de diciembre de 1857, en el Palacio Arzobispal de Tacubaya, en el Distrito Federal de México, ahora Ciudad de México. Dicho trato le daba a él, entonces presidente de la República, Ignacio Comonfort, facultades opnímadas, y planeaba principalmente derogar a la Constitución de 1857. Sus antecedentes, pues la Constitución de 1857, jurada el 5 de febrero de 1857, tiene una ideología marcadamente liberal, por lo que ciertos artículos fueron considerados contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, institución que hasta este momento contaba con gran influencia en la opinión pública y era su principal institución financiera. Por ello, de manera arbitraria, a toda persona que por propia convicción o por necesidad juraba dicha constitución, quedaba inmediatamente excomulgada por la Iglesia, incluyendo aquellos que de una u otra manera eran beneficiados por la inclinación de bienes eclesiásticos. El Tratado de la Noria, que fue un movimiento político-militar dirigido por el general Porfirio Díaz en 1871 para impedir que Benito Juárez contendiera para una nueva reelección, lo que, en opinión del joven general Díaz, violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. Este plan fue lanzado el 8 de noviembre de 1871 y pues básicamente más tarde tenían problemas con Sebastián Lerdo de Tejada, pues él deseaba el poder. Lerdo gana y esto hace que la Constitución estableciera su derecho a la presidencia como presidente de la Suprema Corte. Finalizando el conflicto, pues Porfirio Díaz se fue a vivir a su hacienda en Tlalpan, en Veracruz. El siguiente plan es el Plan de Tuxtepec, que fue una declaración que buscaba destituir el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Fue elaborado por Porfirio Díaz y anunciado el 10 de enero de 1876 en el municipio de Villa de Ojitlán, de San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. Fue rubricado el 15 de enero por una fracción de militares liderados por el coronel Hermenegildo Sarmiento y por los porfiristas Vicente Riva Palacio, Ireneo Paz y Protasio Tacna, que fueron instigados por el general Porfirio Díaz. Este, a su vez, firmó la versión anterior del plan en diciembre de 1875, que no incluía uno de los puntos más importantes en el plan, en el que se nombra como presidente. Como siguiente plan tenemos el Plan de Ayala. Fue una proclamación política y promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana del 28 de noviembre de 1911, en el que desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó la revisión de los juicios sobre la tenencia de la tierra durante el Porfiriato. En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y deberían ser devueltas a sus dueños originarios. Su lema fue reforma, libertad, y justicia y ley.
Por ello, el plan sostiene que los campesinos deben presentar sus títulos de propiedad, los cuales en su mayoría eran del tipo comunal y se originaban en el virreinato. Estos títulos ya habían sido declarados sin valor bajo las condiciones de la ley Lerdo, que formaba parte de estos títulos, de las leyes de reforma, por lo que había sido fácilmente legalmente hablado del despojo de tierras que los comuneros no trabajaban. Este plan fue firmado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Fue publicado el 15 de diciembre en el periódico Diario. Como último plan, ya para finalizar, tenemos el Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta es un manifiesto redactado de la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan, programado por Plutarco Elías Calles, el 23 de diciembre de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, se desconoció el Poder Ejecutivo y Federal, encabezado por Venustiano Carranza, junto con el de algunos estados partidos del régimen. Fue secundado por otros gobernadores y generales de la antigua división del noroeste, para dar cimiento a un nuevo movimiento, conocido como Rebelión de Agua Prieta, que se expandía exitosamente. Este culminó con la realización de elecciones y la instauración de un nuevo gobierno constitucional. Bueno, ese fue el último tratado. Espero que haya sido entendido, maestro. Y pues, muchas gracias por